Hoy 19 de noviembre aparece en el santoral de la iglesia y en el calendario litúrgico una santa llamada Santa Isabel de Hungría. Es una santa medieval, más puntualmente del siglo XIII. Nació en el año 1207, Isabel, hija del rey Andrés II de Hungría. Siendo muy chiquitita, con 4 años, los padres arreglaron un matrimonio a futuro con un príncipe alemán llamado Luis, quien luego sería Luis IV de Turingia. Vieron que en esa época era común que los matrimonios, sobre todo en la nobleza, en la realeza, fueran matrimonios convenidos, pautados o arreglados. Bueno, ese fue el caso de Isabel de Hungría, que a pesar de eso, el matrimonio de ella con Luis fue un matrimonio feliz y un matrimonio lleno de fe. Se casaron, muy jóvenes. Ella tenía 14 años y él 21 años. Lo que nos cuenta la biografía de esta santa, Isabel de Hungría, es que aprovechó ella su alta posición social en cuanto reina para servir a los más necesitados del pueblo, en especial a los pobres y a los enfermos. Se puso al servicio, estando ella tan alta en cuanto a una posición social, económica, se puso al servicio de los más necesitados. Era común que verla a Isabel atendiendo ella personalmente a pobres y enfermos en el propio castillo. Ella atendía a pobres y enfermos todos los días. Iban, cuenta la historia, cientos de pobres a buscar una ración de alimento y ella los atendía personalmente. Lo mismo con los enfermos. Fundó hospitales con bienes propios. Ella vendía sus joyas, sus propios bienes materiales, para con esa plata poder costear los gastos que suponía la atención a los pobres y a los enfermos. El marido Luis, a diferencia de otros casos en donde los maridos solían oponerse, en este caso no, la acompañaba a su esposa Isabel en este servicio, en esta caridad. Y los dos solían decir, en especial cuando los criticaban, la familia de Luis era muy crítica con respecto a esta caridad o esta liberalidad de la reina y de su esposo. Ellos solían decir que quien es liberal con los pobres o generoso con los pobres, luego Dios será liberal o generoso con esa misma persona.
que ayuda. Y también solían decir que el que es liberal o generoso con el pobre lo es con el propio Cristo, que está particularmente en la persona de aquellos que más sufren o que más necesitan. Como verán, era un matrimonio de fe, a pesar de que había sido un matrimonio arreglado, pero vivían la misma fe. Estaba Cristo en el centro de ese matrimonio y la caridad sobre todo. Tuvieron 3 hijos. Cuando ella tenía 20 años, o sea, 6 años de matrimonio ya, su marido Luis IV se fue a la guerra, mejor dicho, a una cruzada, una de esas cruzadas que hubo de cristianos a Tierra Santa para reconquistar el Santo Sepulcro. Bueno, en una de estas cruzadas, el marido enfermó y murió, con lo cual quedó viuda muy joven, a los 20 años, y con 3 hijos. Ahí sucedieron una serie de problemas con la familia de Luis. Parece ser que los cuñados la expulsaron del castillo a Isabel con los 3 hijos. Algunos dicen para quedarse ellos con la herencia, con los bienes, con el lugar. Otros dicen que la expulsaron porque ellos no toleraban que Isabel fuese tan generosa con los pobres. Lo cierto es que la expulsaron directamente. Y ahí comienza una segunda fase o parte en la vida de Santa Isabel de Hungría, porque ahora sí la vemos abocada totalmente, absolutamente a la vida consagrada a los enfermos, consagrada a los pobres y consagrada a Dios también, porque no quiso casarse, aunque le ofrecieron otros hombres, candidatos no le faltaban, pero no quiso, sino que quiso dedicarse enteramente a la caridad, a la misericordia. Y además ella misma quiso consagrarse a Dios como religiosa, y lo hizo con los franciscanos. Ella tenía relación con los franciscanos, la orden mendicante de San Francisco de Asís, que estaba surgiendo en Europa, en Italia estaba naciendo, primero en Italia, luego en el resto de Europa. Ella los conoció y quiso abrazar la pobreza de San Francisco de Asís, siendo parte de esa orden religiosa. Murió muy joven Santa Isabel de Hungría, a los 24 años, muy joven. Y fue canonizada poco tiempo después. Pasaron pocos años y el Papa la canonizó por 2 razones. Bueno, primero por la popularidad de esta mujer, la fama, diríamos. El pueblo la aclamó como santa, sobre todo los más necesitados de la sociedad. Y la Iglesia, bueno, se hizo eco de esa aclamación popular. Y también por una serie de milagros que se dieron luego de la muerte de Isabel de Hungría.
una gran santa, una hermosa santa, ejemplo de esposa, ejemplo de madre en la educación cristiana que daba a los hijos, ejemplo de reina, de política también, una reina que, como decíamos, puso todo al servicio de su pueblo, sirvió al pueblo, no se sirvió del pueblo, no se aprovechó de su posición o de su cargo para sacar beneficios personales o para abusar de ese poder. Al contrario, puso todo ese poder al servicio de los más necesitados. Un ejemplo de cómo hay que ejercer el poder, el gobierno. Un ejemplo también para los políticos, Isabel de Hungría. Y finalmente un ejemplo para todos nosotros en lo que hace al servicio, al ejercicio de la caridad, al ejercicio de la misericordia. Tratar de ver a Cristo no solamente en los amigos o en los familiares o en las personas que nos caen bien, sino también en esas personas que muchos desprecian por su condición social o por una enfermedad. Bueno, hacer lo posible por encontrarnos con Cristo ahí, ¿no? En esa gente. Y recordar aquello que decía Santa Isabel de Hungría con su esposo Luis, que quien es liberal con los pobres y con los enfermos, con esa persona luego Dios a su vez será también igualmente liberal y generosa, dándole el premio de la vida eterna. Que Santa Isabel de Hungría, ejemplo y modelo de esposa, madre, reina, política y cristiana, principalmente cristiana, nos ayude, nos enseñe para también nosotros tener esa caridad, esa misericordia. El Señor nos conceda esta gracia por medio de la Santa. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Isabel de Hungría ruega por nosotros.